Curso bíblico Profecías de Esperanza. Lección número 8. Los 2300 años de restauración de la verdad. Recordemos que en la lección anterior estudiamos sobre el cuerno pequeño y la obra que éste realizó. Ahora, nuestra primera pregunta dice: ¿hasta cuándo la verdad y el santuario serán pisoteados por el cuerno pequeño? Leemos en Daniel capítulo 8 versículos 13 y 14. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. ¿Hasta cuándo durará? 2300 tardes y mañanas. Recordemos que en la profecía, de acuerdo al libro de Ezequiel, en el capítulo 4, versículo 6, un día equivale a un año. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Es decir, que al hablar de 2300 tardes y mañanas, en la profecía, cada día equivale a un año. Corresponde entonces a 2300 años. Nuestra siguiente pregunta dice: ¿cuándo comenzaría y cómo serían distribuidos los 2300 años proféticos? Leemos en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículos 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 70 semanas están determinadas. Esta expresión determinadas significa, o se puede traducir como cortadas o tomadas. ¿Tomadas o cortadas de dónde? Si leemos el contexto, el periodo de tiempo del que se viene hablando son los 2300 tardes y mañanas. 70 semanas están tomadas de esas 2300 tardes y mañanas. Recordemos que una semana tiene 7 días. 7 días por 70 semanas. Eso nos da 490 días. En la profecía, un día equivale a un año, es decir, 490 años, tomados de los 2300 tardes. Pero la profecía nos dice cuándo comenzarían a correr ese lapso de tiempo. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, según la Biblia, fue Artajerjes, rey de Persia, quien decretó la restauración de Jerusalén, incluyendo los muros. La restauración
del sistema religioso, incluyendo el templo, y la reorganización del sistema judicial de Judea. Esdras capítulo 7 nos habla de este decreto. El séptimo año del rey Artajerjes corresponde al año 457 antes de Cristo. Es decir, que debemos iniciar el conteo de los 490 años desde el año 457 antes de Cristo. Y como antes de Cristo los años vienen en forma descendente, eso nos lleva al año 33 después de Cristo. Pero también debemos recordar que en la historia no existe el año cero, como en los números reales cuando hacemos estas cuentas. Por lo tanto, debemos agregar ese año, y eso nos lleva al año 34 después de Cristo. Estas 70 semanas tiene 3 subdivisiones. Una subdivisión de 7 semanas. 7 por 7, 49. 49 años nos lleva al año 408. Y luego otra subdivisión de 62 para sumar 69 y nos lleva al año 27. Recordemos que en el año 27 después de Cristo, Jesús es ungido o bautizado por Juan el Bautista. Jesús recibe el Espíritu Santo en forma de paloma e inicia entonces su vida y ministerio público. Y luego una semana más. Por otra semana se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, que del año 27 al año 34, a la mitad de esa semana, en el año 31, hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Jesús muere por ti y muere por mí, para dar el perdón de los pecados, para darnos salvación. Ya no necesitamos hacer sacrificios por los pecados, como sucedía en el antiguo santuario. Ahora Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ha sido sacrificado por ti y por mí. La profecía dice que al final de esa última semana confirmaría el pacto con muchos. En el año 34 muere Esteban, el primer mártir cristiano, pero también se inicia la predicación del evangelio a los gentiles. Se confirmaría el pacto con muchos, se llevaría el mensaje de salvación a todo el mundo. Ahora, si de los 2300 años tomamos y restamos esos 490 años, eso entonces nos deja como resultado 1810 años. Esos 1810 años los sumamos desde el año 34 después de Cristo y nos lleva al año 1844. El año entonces en que el santuario sería purificado. Nuestra siguiente pregunta dice: ¿qué hacía el sumo sacerdote el día de la expiación o purificación del santuario? Leemos en el libro de Levítico en el capítulo 16, versículos 2 y 34. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y el versículo 34 dice: y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Recordemos que en la lección número 6 estudiamos sobre el juicio investigador y cómo era el proceso de purificación del santuario. La profecía dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Desde 1844 Jesús inició
la purificación del santuario celestial. Nuestra siguiente pregunta dice: ¿qué orden se le dio a Daniel de cómo quedarían las profecías y hasta cuándo? Leemos en el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Qué orden se le dio a Daniel de cómo quedarían las profecías y hasta cuándo? Cierra las palabras y sella el libro. Las profecías quedarían selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Nuestra siguiente pregunta dice: ¿cómo aparece en el tiempo del fin este libro profético? Leemos en Apocalipsis, en el capítulo 10, versículos 1 y 2. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Mientras que a Daniel se le había dado la orden de sellarlo, ahora aparece abierto. ¿Qué se le ordenó a Juan que hiciera con el libro? Leemos en los versículos 8 al 10. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Qué simboliza esto? Para este último tiempo, las profecías, el libro de Daniel, fueron abiertas. Se les quitó el sello y se comenzó a proclamar en todo el mundo la purificación del santuario. Pero los predicadores se equivocaron, porque pensaron que el santuario era la tierra y comenzaron a anunciar que Jesús vendría en el año 1844. Fue de gozo, fue de alegría al proclamar a todo el mundo el mensaje de salvación. Pero amargó, fue dulce, pero amargó cuando los predicadores tuvieron que vivir el gran chasco de 1844, porque Jesús no vino. Jesús había pasado del lugar santo al lugar santísimo a interceder. Hoy Jesús está en el santuario celestial, intercediendo por ti y por mí. Y hoy Jesús nos llama y nos invita a llevar nuestros pecados a Él, confesándolos y pidiéndole perdón. Jesús tiene los brazos abiertos, esperando que tú y yo vayamos a Él, arrepentidos y con un corazón sincero, a pedirle perdón si le hemos fallado, si nos hemos apartado de Él. Y hoy nos invita a volver nuevamente a Él. Dios te bendiga.